Tenemos a Pedro Uribe Bermúdez. Pedro Uribe Bermúdez es director de Microsoft para Latinoamérica, con quien hablaremos sobre la transformación de la gestión gubernamental en Latinoamérica. Bienvenido, Pedro, ¿cómo te encuentras? Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto. Muy bien, Leonel, ¿cómo estás? Gracias y gracias por la invitación. Gracias a ti por permitirnos esta entrevista y poder conversar un poco sobre en qué situación nos encontramos. Cuando hablamos de transformación digital y de la gestión gubernamental en Latinoamérica, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que Latinoamérica ha venido avanzando, digamos, sobre todo los gobiernos. Mi responsabilidad en Latinoamérica es ayudar a los gobiernos a transformarse digitalmente. Y la región ha venido dando pasos, digamos, grandes en todos los países a diferentes ritmos, dependiendo del país, para que realmente la tecnología tenga una adopción, pero con sentido de impacto social, económico y medioambiental centrado en el ciudadano. La tecnología tiene sentido cuando tiene realmente un propósito final hacia el ciudadano. Latinoamérica ha venido avanzando a raíz de la pandemia. Realmente lo que vimos es que en meses los gobiernos tuvieron que adoptar tecnología que estaba diseñada para años, tiene una forma acelerada realmente. Y parte de esa aceleración también nos dimos cuenta que muchos de los gobiernos, aunque tenían la tecnología, no estaban listos, por ejemplo, para operar en forma remota. Había adoptado tecnología, pero no se había transformado profundamente ni los procedimientos, ni las políticas públicas, ni las regulaciones. Y lo que yo digo a veces, se había maquillado digitalmente algunos procesos. Y eso realmente quedó en este momento al descubierto, y lo que ha beneficiado de alguna manera en medio de la crisis que tenemos es que realmente se ha avanzado la región en el tema de adopción digital en los gobiernos, con ese foco centrado en el ciudadano, beneficios del ciudadano, cómo tenemos impacto social, económico y medioambiental en un ambiente totalmente seguro. ¿Y cómo impacta de repente ese maquilleo, como mencionas, Pedro, a la economía, el desenvolvimiento del Estado, digamos, en situaciones como estas? ¿Cómo es que eso le afecta al empresario, quien tiene una empresa en Latinoamérica? Digamos, parte, digamos, de la complejidad de los estados, y si miramos cuando interactuaba con los estados, pasar lo que era un procedimiento. En Latinoamérica, me voy a volver un estudio que hizo el BID antes de la pandemia, se llamaba El Trámite Eterno. Y eso, su título decía todo, cuánto nos tomaba tomar un trámite de principio a fin. ¿Sí? Y realmente en la región estábamos atrás con el promedio de la Unión Europea o con los países de la OECD. Y el país más avanzado en ese momento era Uruguay, donde el 100% de sus trámites estaban en línea, pero solo el 40% se terminaban en línea. Lo cual implicaba que yo como empresario o como persona siempre me implicaba hacer más de un paso o irme físicamente a alguna agencia del gobierno para terminar un trámite, obviamente incrementando los tiempos. ¿Sí? Esos tiempos en términos de negocio son tiempos que son dinero, ¿sí? Y son muchas veces barreras para entrar. Entonces, eso lo que hubo fue que cuando vino la pandemia, el gobierno se aceleró en esa transformación. Y fue un beneficio porque hoy en día, después de que esto realmente se solucione y volvamos nuevamente, ya las empresas y los ciudadanos esperan seguir interactuando en la forma en línea. Hoy en día, en el negocio, en el mundo de los negocios, cuando hablo con los emprendedores, si no estás en línea, no existes prácticamente. ¿Sí? Y si no estás en línea, ya no está existiendo. Yo también como ciudadano y como negocio espero seguir interactuando con el gobierno en línea. Y más si estoy con las nuevas generaciones, yo espero interactuar desde la palma de mi mano. Y eso es un impacto económico fundamental, porque le da agilidad a los negocios, agilidad a la creación de nuevos negocios. Y muchas veces la agilidad a los nuevos negocios en algunos países, a veces el reto no es cómo creo una empresa, cuánto me demoro, sino en algunos países es cuánto realmente me demoro si la tengo que cerrar. En algunos países es casi eterno el cierre de esas empresas. Entonces creo que la agilidad del gobierno tiene un impacto directo en el desarrollo económico de un país. Tal cual. Pedro, y a ver, por tu experiencia, obviamente, en tratos con diferentes tipos de gobiernos, ¿hay algunos gobiernos que son más resistentes, más como se resisten a este cambio, de interconectar, bueno, o sea, ciudades y demás, o no? ¿O son prácticamente más abiertos y está todo el mundo tratando de que, bueno, que su país se conecte de punta a punta? Obviamente hay diferentes ritmos de gobierno, siempre hay un temor sobre las nuevas tecnologías, ¿sí? Y principalmente la computación en la nube. La computación en la nube, y empiezo por ahí hacia los temores, para mí fue la tecnología fundamental que permitió que el mundo siguiera operando, ¿sí?
si no tuvieras computación en la nube, muchos gobiernos no tendrían cómo continuar trabajando en forma remota. Y pasó en Latinoamérica. Había gobiernos que tenían grandes preguntas sobre la nube, si no es la nube, si era segura, si no era segura, qué pasaba con los datos, si se iban o no se iban del país. Y algunas regulaciones de ciertos países limitaban ese tipo de tecnología. Cuando vino la pandemia y se trabajó remoto, muchos gobiernos se encontraron que no tenían la infraestructura necesaria para operar. En algunos países las regulaciones no permitían el uso de esta tecnología y tuvieron que rápidamente adaptarla para moverse a la nube. Incluso en Latinoamérica había un país que por regulación no permitía telemedicina y tuvo que modificarla para irse a la nube. ¿Sí? Eso, digamos, estuvo bien, pero también que se encontró que no había conectividad. Cuando las escuelas y los colegios se movieron al tema remoto, muchos de los jóvenes o niños o no tenían un computador o no tenían conectividad. Y dejó al descubierto, la pandemia dejó al descubierto lo bueno y lo malo de la humanidad. En el tema de tecnología, obviamente avanzó, pero también nos dimos cuenta que los gobiernos, no todo el mundo estaba conectado. En ciertos, incluso en las mismas ciudades, si salimos un poco más allá de las afueras de la ciudad, hay ciertos temas donde no hay conectividad y no hay forma de que se conecten. Pues para mí, digamos, los gobiernos siempre han tenido, algunos son más cuidadosos que otros en cuanto a adoptar tecnología, algunos tienen más retos desde el punto de vista de regulación y de política pública, porque la política pública no estaba diseñada para adoptarla, y es donde se tiene que innovar en política pública. Dependiendo cómo un gobierno regule, puede acelerar o atrasar el desarrollo tecnológico de un país. Y nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías lo ponen en reto. ¿Por qué modelos disruptivos como Uber y Airbnb no encuadran? Porque la política pública no está diseñada. Tecnologías nuevas como los drones tuvieron que empezar a regularse. Ahora viene la inteligencia artificial con una serie de beneficios y de retos que hay que regularse. Entonces los países, digamos, son cuidadosos, unos más agresivos que otros más diciendo espero que hay, pero creo que al final se dieron cuenta del impacto que tiene la tecnología en Latinoamérica y el temor principal era qué pasa con los datos, si realmente está el gran hermano revisando o no revisando, si hay algún tema de filtro de información, que eso no es cierto. Y se dieron cuenta que realmente no había ningún temor en moverse, sobre todo la computación a la nube. Sí, y como nos comentabas también fuera de cámaras, hay ciertos países que están realizando muchos cambios, reformas, órdenes desde el Ejecutivo para acelerar este proceso de transformación. ¿Realmente crees que se está, desde tu perspectiva, se está haciendo lo necesario o todavía estamos muy atrasados comparado a otras regiones del mundo? Desde el punto de vista, digamos, de planes de transformación digital, yo diría que prácticamente todos los países tienen uno. O sea, no hay un plan de gobierno que no considere un plan de transformación digital. Países como Chile, recientemente el presidente Piñera acaba de lanzar un decreto ellos tienen una ley de transformación digital, un decreto para poner una temporalidad de cuándo se debe cambiar. Brasil tiene un plan también de transformación digital, Colombia tiene documentos COMPES, que son políticas de Estado de transformación. Entonces yo creo que los países se han venido desarrollando y han venido avanzando dependiendo de la velocidad que tienen en cada uno de ellos. Y los gobiernos como México también ha sido también líder en ciertos temas como Open Data. O sea, cada país tiene una característica de cómo se está diseñando, comparado obviamente con los otros países que nos falta la ejecución. Creo que somos buenos en planificar, en desarrollar planes, en poner metas, pero donde más tenemos retos es en la forma como se ejecuta y en la velocidad de adopción. Es ahí donde realmente tiene el reto Latinoamérica y por eso comparado con los países de Europa o la OECD todavía seguimos abajo. ¿Sí? El país número 1 en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas en transformación digital, en gobierno digital, es Dinamarca. ¿Sí? Hay otro país de referencia que es Estonia. Nosotros seguimos por debajo de esos países, estamos haciendo el catching up, estamos tratando de lograrlo, pero tenemos un camino por recorrer y creo que el primer reto es ejecución. Hay buenos planes, buena concepción, los conceptos se tienen, el reto es ejecutarlos. Y me podrías mencionar también sobre las oportunidades que se abren, por ejemplo, para empresas tecnológicas dentro de este proceso de digitalización del Estado o de la gestión digital del Estado, ya que todos estos proyectos significan oportunidades para también contratarlo, ¿no? A empresas en la región. ¿Esto abre oportunidades? ¿Es así? Sí, claro. Obviamente esta adopción y esta aceleración tecnológica abre oportunidades para nuevas compañías que realmente ofrezcan soluciones al gobierno y a los estados
que tengan un impacto real. Por ejemplo, una política de un gobierno de datos abiertos no es simplemente que publique los datos en un formato PDF y que la gente los pueda leer, es que los datos se puedan consumir y yo pueda crear una economía basada en datos y las diferentes compañías o startups que se creen puedan generar nuevas aplicaciones. Un ejemplo para poder dar un enfoque a esto es lo que hizo Londres cuando abrió toda la información en tiempo real del sistema de transporte, el metro, los autobuses, los taxis. Tan pronto lo abrió en tiempo real, se crearon nuevos startups alrededor de estas compañías para ofrecer aplicaciones al pasajero. Entonces, en la medida que los gobiernos también están promocionando y patrocinando nuevas herramientas, se crean nuevos startups. Por ejemplo, en inteligencia artificial, es importante que los países empiecen a desarrollar una estrategia de inteligencia artificial y definan como país cuáles son sus grandes ventajas competitivas. Puede ser la agricultura, puede ser la parte social, puede ser la parte de minería, puede ser la parte, digamos, de seguridad. Y cuando el gobierno dice, voy a promocionar inteligencia artificial, por ejemplo, en agricultura, en un país que es netamente agrícola, se crean oportunidades de empresas, de nuevas startups. Es así como el gobierno impulsa la tecnología para que se creen nuevos desarrollos sociales y económicos. ¿Y cómo es que, bueno, su empresa Microsoft está entrando, en este caso, a proveer, digamos, de apoyo en esta transformación de la gestión gubernamental? Nuestro foco, y incluso y parto por la misión nuestra misión es cómo empoderamos a las personas y a las organizaciones en alrededor del mundo a lograr más. Y lo llevamos al gobierno. Nosotros entramos con los gobiernos a trabajar de la mano para mirar cuál es el impacto que tienen, cuáles son las necesidades que tienen. Nosotros como Microsoft trabajamos con socios de negocios. Realmente nuestro modelo de negocio en Latinoamérica son socios de negocios, son compañías en cada país que son los que desarrollan las soluciones. Nuestra tecnología básicamente es de plataforma. Entonces, un gobierno tiene una necesidad de una seguridad ciudadana, por ejemplo. Tenemos empresas que tienen la solución, por ejemplo, de monitoreo de cámaras con inteligencia artificial. O tenemos empresas que desarrollan inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de Colombia, para detectar COVID basado en rayos X de los pulmones. Una empresa que detectó esa tecnología, la desarrolló el algoritmo y lo tiene. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar un ecosistema en Latinoamérica de socios de negocios locales que son compañías en Latinoamérica que desarrollan las soluciones y que nosotros lo que hagamos con el gobierno es mostrarle el impacto de la tecnología, identificar con ellos cuáles son los retos, identificar con ellos cuáles son las oportunidades y obviamente el gobierno hace su proceso de licitación, el proceso de RFP, pero nuestros socios de negocios son los que realmente alimentan ese tipo de soluciones. Esa es la manera como trabajamos en Latinoamérica a través de compañías locales. Y Pedro, es muy interesante lo que decís, pero para eso los países tienen que estar conectados por un ancho de fibra o bueno, de banda de internet. ¿Y cómo notas los países de Latinoamérica? ¿Todos tienen buena conexión o tenés algunos países que también tienen problemas de conectividad ya desde fondo, desde el principio? Más que países, creo que dentro de cada país, obviamente en Latinoamérica estamos con un reto de conectividad. En general en el mundo, que somos alrededor de 7 billones de personas, 4 millones estamos conectados y el resto no. En Latinoamérica, si vamos, todos los países tienen también un plan de conectividad, normalmente por fibra óptica. El reto está en la última milla, está en la parte rural o incluso en las mismas ciudades. Ahí veo atrás tuyo Buenos Aires. Si sales un poco de la ciudad, de la Gran Buenos Aires, seguramente te vas a encontrar con retos donde no llega señal, ¿sí? Bueno. Y eso lo vimos durante la pandemia, cuando se fue remoto. Nosotros estamos trabajando también con los gobiernos a promocionar diferentes tecnologías de conectividad que sean efectivas y de bajo costo. Una se llama los espacios en blanco de televisión, o TV White Spaces. No es nuestra, pero la promocionamos, salió laboratorio nuestro hace muchos años. Básicamente, ¿qué es? Yo puedo retransmitir internet en la banda de televisión. ¿Sí? ¿Eso qué beneficio tiene? Que un radio de TV White Spaces o de espacios en blanco en televisión puede llegar entre 8 a 10 kilómetros. Como está en la banda de televisión, en la frecuencia que tiene, penetra paredes y no necesita punto de vista. Y es un 30-40% más económico que cualquier otra solución, sobre todo para la parte rural. Y esa tecnología realmente funciona. Y vuelvo al tema de regulación. La tecnología funciona, se ha demostrado que funciona. El reto es modificar el espectro. El espectro es del Estado y cuando ese espectro requiere, o esa regulación requiere que esta tecnología se dé la licencia sin costo.
Y ahí donde muchas veces tenemos retos porque si le mete un costo, se incrementa la tecnología. Hay dos países, Argentina está haciendo esas pruebas, Brasil las está haciendo, México las está haciendo, Colombia realmente modificó la regulación del espectro para permitir los espacios en blanco en las zonas rurales, principalmente, donde está el reto. Y lo hizo con un propósito inicial de conectar las escuelas inicialmente, pero el país ya permite en la parte rural de menos de 100,000 habitantes que se pueda montar esta tecnología no licenciada en el espectro de televisión. Contame un poquito, afuera del aire me hablabas sobre los cafeteros ahí en Colombia. Contame un poquito, creo que es algo interesante de cómo pudieron conectar a ellos con Italia o algo así. Eso, digamos, yo para allá en el caso de Colombia es interesante el impacto que tiene. En el Meta, en Colombia, hay una región que no es netamente cafetera, pero que produce café de calidad. ¿Sí? Está en las montañas donde literalmente uno para llegar a esas fincas necesita mula. ¿Sí? Esos cafeteros, ese café lo compraba Lavazza en Italia. Y lo que dijo Lavazza, yo necesito conectar estos cafeteros con mis agrónomos, porque el café en el secado, en todo el proceso, necesitan ciertas guías para que el café siga siendo de calidad. Entonces, junto con la Fundación Lavazza, otras fundaciones en Colombia, Microsoft y el gobierno, decidimos llevar conectividad usando los espacios en blanco de televisión al Meta. Literalmente las antenas se llevaron al lomo de mula y pues pudimos conectar los cafeteros con los agrónomos en Lavazza, pero también se conectó las escuelas que estaban cerca, el gobierno que estaba cerca, la estación de policía y el centro médico. Entonces, hoy en día se tiene telemedicina y algo piensa, wow, telemedicina es sofisticado. No, un médico generalista que está allá puede conectarse con un médico especializado en Bogotá vía Teams o vía Skype y tienen una consulta especializada. Y en Colombia eso funcionó, está trabajando, el gobierno sigue expandiendo este tipo de proyectos y es la manera realmente como se está haciendo una inclusión en el país de las zonas remotas, cómo se puede traer y el impacto que tiene en la parte económica y social. ¿Cuál es la necesidad en ese tipo de tecnología? Porque imagino, especialmente hoy en día, que cada vez las páginas web, los aplicativos, todo cada vez requiere de mucha más, digamos, data, ¿no? Entonces, ¿qué velocidad se puede alcanzar con ese tipo de tecnología? Es un buen punto. O sea, esto no es internet, digamos, de un K a 2K. Estamos hablando que podemos transmitir una película de alta definición. Sí, porque ¿qué pasa? Lo que hacen estos radios es que ellos miran el espectro electromagnético. Si ellos ven que está desocupado, combinan el espectro y pueden llegar a 20, a 30 gigas. ¿Sí? A 30 megas de velocidad. Incluso la primera vez que probamos un radio fue en Uruguay, hace un par de años, la primera vez, en un evento que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Montamos un radio en Montevideo y llegaba hasta 8 o 10 kilómetros y transmitíamos películas en alta definición. Esa fue la prueba que hicimos. Entonces, no es simplemente un internet, digamos, de muy baja capacidad, porque los radios son dinámicos y ellos mezclan el espectro para poder llegar a velocidades de 30 y 40 megas. Tranquilamente para conectarse, o sea, en un colegio, en una escuela. Perfectamente, en un colegio, en una escuela, tú puedes, digamos, trabajar videos. O sea, esas tecnologías existen, digamos, siempre el reto nuevamente está en los modelos que hay que desarrollar, tanto económicos como de regulación del espectro, porque hay que modificarlo para poder adaptar eso. Eso estaría genial que se empiece a desarrollar porque con todo el tema de la pandemia hubo muchísimas escuelas de toda Latinoamérica, chicos que perdieron horas de clases, o sea que no pudieron asistir justamente por no tener conectividad. Vos me decís, atrás mío está el Obelisco, el neurálgico de negocios de la ciudad de Buenos Aires, pero si vos haces 100 kilómetros de ahí, tranquilamente hay pueblos que no tienen internet. Y eso ocurre en todas las ciudades de Latinoamérica. Normalmente en los cordones alrededor de la ciudad vas a encontrar un reto de conectividad. ¿Sí? Si te sales un poco más allá, si te vas por allá al delta del Tigre, seguramente te vas a encontrar un reto todavía mucho más grande de conectividad. Estudios en Estados Unidos, por ejemplo, han demostrado que cuanto mejor es la conectividad o más rápido también es la conexión a Internet, mejor se desarrolla la economía. ¿Cómo, desde tu perspectiva, lo que estás viendo, cómo los países latinoamericanos están respondiendo en este proceso de conectividad y desarrollo, como ya estamos hablando de la gestión gubernamental?
¿Cuál de los países latinoamericanos o cuáles son los que están siendo más agresivos en ese sentido? Y para más o menos poder también tener una idea de repente de cuáles son los que podrían crecer de repente más rápido, responder de manera... no me gusta hacer rankings porque, digamos, en esos rankings siempre uno puede tener un gran margen de error. Mira, en general, los países están adoptando tecnología, posiblemente países de referencia como Chile, como Colombia, como Brasil, ¿sí? Caen en el top of mind, ¿sí? Países en Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana también. Entonces son diferentes ritmos. México también lo está haciendo. Entonces los países tienen diferentes ritmos. El punto nuevamente es la capacidad de ejecución. Si yo veo un presidente como el presidente Piñera ya lanzando decretos, como en Colombia, políticas de Estado, de transformación digital, lo mismo está ocurriendo en Brasil. Creo que son países que son referencia en Latinoamérica. También lo podemos dejar afuera, por ejemplo, Perú. Perú es un país también que, obviamente, económicamente desarrollado, tenía también grandes proyectos, o tiene grandes, pero no tenía, perdón, tiene grandes proyectos de transformación digital. Casi todos los países, y mira, tiene una oficina de transformación digital. ¿Sí? La tiene Chile, la tiene Colombia, la tiene Perú, la tiene Brasil. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, le están dando relevancia estos países a esa organización y son parte, digamos, de un ministerio y tienen un nivel alto entre los países. Entonces, para mí eso es referente. Obviamente hay otra dinámica diferente en el Caribe. En el Caribe también se están desarrollando temas como Jamaica. Jamaica es bastante, digamos, avanzado. Jamaica está trabajando en temas de cómo voy a capacitar a toda mi población. Voy a tener que hacer un reskilling, un reentrenamiento, dado que saben que viene un gran cambio con la inteligencia artificial y la automatización de los puestos de trabajo. Y es una preocupación también que tienen los gobiernos. En la medida que están automatizando, dicen, sabemos que viene un impacto en la automatización y junto con el sector privado debemos pensar en estrategias de reentrenar a la población laboral, porque seguramente van a tener que cambiar de posiciones de trabajo, se van a crear posiciones nuevas que hoy en día no existen, ¿sí? Y tenemos que recapacitar y reentrenar a la población. Eso es lo que veo, digamos, en Sudamérica. Jamaica lo estaba haciendo, tiene este plan. Chile también lo está planteando, Colombia también lo está planteando, de cómo reentrenar. Con México tenemos un gran plan también, se llama Innovar con México, para hacer un plan de reentrenamiento a nivel de país. Y eso lo acordamos, por ejemplo, con el presidente directamente. Entonces, para nosotros estamos moviendo en esos lados de Latinoamérica. Creo que está tomando conciencia de lo que viene, del impacto que lo que viene y se están preparando para ese impacto. Qué lástima que en Argentina eso no lo están haciendo, porque aquí lo que pasa es que los sindicatos, ellos piensan que parece como que se van a quedar sin trabajo la gente, y no es así. Justamente lo que dijiste, la van a reubicar, la van a capacitar para reubicar. Hoy en día, en la ciudad de Buenos Aires ya no hay, se está extinguiendo el tema de las cabinas de peaje. O sea, están haciendo lo que se hizo hace años en los Estados Unidos. O sea, es una persona, es inhumano. Con los supermercados y todo, ¿no? Si entrar al tema de sindicatos, yo diría, también Argentina ha sido referente. Buenos Aires es una ciudad referente a nivel mundial en tecnología. Ustedes tienen ya el pase, digamos, en el celular. O sea, la ciudad de Buenos Aires ha sido referente. Creo que sí se da, ¿no? Se está dando esa transformación como tal en Argentina. Sí, ese tipo de respuesta lo vamos a ver en todas partes. El reentrenamiento para mí creo que sí está dando. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, de cuál era el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral en Latinoamérica. Y tomamos prácticamente todos los países, Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil. Contratamos una compañía de Washington que nos hiciera el estudio y cuál es el impacto. Al final, lo que hizo, de aquí al 2030, cuántas son las horas de trabajo que tendría el país, cuál es el impacto de la inteligencia artificial en automatización y cuántas horas vamos a reducir en lugar de puestos de trabajo, se reducirían. Pero cuántos nuevos puestos de trabajo de mayor valor agregado se van a crear y esos puestos cuántas horas van a agregar. Al final, el resultado en todos los países era positivo. O sea, obviamente en toda transformación va a haber un reajuste, pero la ecuación final es positiva, porque los nuevos puestos que se van a crear, que a propósito es un reto para la educación, hoy en día estamos capacitando jóvenes para puestos de trabajo que no se han creado, para tecnologías que están en desarrollo y para problemas que no sabemos cuáles son. Entonces, ese futuro realmente al final sí hay un reajuste, pero el impacto, lo que nuestro estudio es positivo. O sea, van a haber nuevas formas de trabajo, van a haber nuevas posiciones, incluso donde las tareas repetitivas que seguramente a nadie le gusta hacer, van a ser automatizadas y yo paso realmente como humano a agregar más valor en mi forma de ser creativo, empático,
ser vulnerable, de aprender otras competencias que me van a diferenciar de automatización. La remuneración también sería más alta en muchos casos en esos casos, ¿no? Porque gente que va a estar capacitada para ese tipo de trabajos van a estar también abiertos a poder recibir una mejor remuneración también. Claro, son puestos, exactamente, gracias. Lo que mostrar también son puestos de mayor remuneración, ¿sí? Bueno, son puestos de mayor valor agregado. Eso lo que estás diciendo, Pedro, lo escribió Oppenheimer en su libro Los trabajos del futuro, y dice exactamente lo mismo que lo que están haciendo, o sea, que la gente se tiene que capacitar, y esto obviamente tiene que ser tanto público como privado, tienen que ir juntos, porque si no es algo que no se puede dar. Qué bueno este informe, la verdad que es muy... está buenísimo. Sí, yo quisiera agregar rápidamente, antes de que se nos está acabando el tiempo, es que hace unos meses tuvimos al ministro de Educación de Argentina, en la cual yo también hicimos esa pregunta justamente sobre la capacitación para los jóvenes a esta nueva economía, a este nuevo mercado laboral que se está desarrollando, que va a cambiar por completo con el proceso de digitalización que está totalmente acelerado. Y le preguntamos, ¿están las universidades, está el sistema educativo preparado para poder capacitar a todos estos jóvenes para los nuevos trabajos? Y él decía que él estaba con seguridad de que el sistema educativo está preparado y que está, capaz para poder responder a estos cambios, y que el talento que se necesita está en el país. Para no hablar necesariamente de Argentina específicamente, ¿Latinoamérica crees que se encuentra preparada para este cambio, o también está realizando planes para poder cambiar lo suficientemente rápido el sistema educativo? Ya es una visión mía, o sea, a mí si me toca el tema de educación me puedo gastar otra hora hablando, porque no soy educador, pero me encanta. Pero lo que he visto es que, porque he interactuado, sobre todo yo soy colombiano, y he interactuado con universidades en Colombia, me han invitado a hablar con 250 docentes, sobre todo mi universidad, ¿cuál es el cambio? Creo que todos son conscientes de que hay que cambiar. Todavía no veo el cambio realmente que hay que hacer, o sea, ya todos los métodos pedagógicos que tenemos no son, la universidad son conscientes, están buscando, como yo le decía a ellos, y un día casi me echan de una conferencia, o sea, a cada negocio le llega su Uber, ¿sí? Y un día los jóvenes están buscando microcertificaciones, EDX, Coursera, entonces sí, online están compitiendo. Y hay un joven que no se quiere gastar 4 o 5 años estudiando una carrera. Posiblemente va a haber un mundo donde yo genero una serie de competencias que me hacen flexible para un mundo que va a ser, que no sé cuál es, ¿sí? Lo que sí viene en esa discusión con 250 docentes es que obviamente hay una resistencia al cambio, es lógico, hay una conciencia de que hay que cambiar, se sabe que hay que cambiar, y creo que ese cambio se va a dar. Posiblemente nos va a tomar un tiempo, pero las universidades ya son conscientes del sistema educativo. Y yo sobre todo hablo del sistema educativo público. No tengo nada contra los privados, pero es que realmente la mayoría de nuestros talentos están en la educación pública, ¿sí? Y para mí es una que tiene que cambiar radicalmente. Bueno, como profesor de universidades, lo que vi, yo me crié con... yo soy generación Z, creo que es, del año 80. O sea, yo me crié con las nuevas tecnologías. Pero yo lo que vi de mis colegas que son más grandes que yo, mucha resistencia a utilizar Skype, Teams, Zoom, mucha resistencia. Les mandaban cuestionarios por WhatsApp, ¿me entendés? O sea, muchísima resistencia, pero gente que vos decís, podés capacitarte porque realmente no es tan difícil, y hay un montón de herramientas que te capacitan, pero también resistencia a uno mismo, como a negarse a estas nuevas tecnologías. Es natural, o sea, nosotros por ser humanos, cuando estamos en la zona de confort, obviamente nos van a cambiar, nos resistimos. Pero como yo le decía a los docentes, si ustedes consideran que una clase virtual es montar esta cámara y hacer lo mismo que sea físico, no es. ¿Sí? O sea, tiene que cambiar la forma, porque yo a los 10 minutos al otro lado perdí los jóvenes. Ya están con el audífono por aquí, están con el celular acá. ¿Sí? O sea, las universidades fueron diseñadas para ser físicas, lo que se puede para estar sentados, ¿sí? Físicamente. Cuando es remoto, yo decía, el contenido lo puedo consumir en cualquier lado. Yo me voy a cómo genero contenido nuevo, cómo genero discusión y contenido nuevo en una clase para que me repitan lo que me tengo que aprender y memorizar. Eso lo consumo en cualquier lado. Entonces, la dinámica de una clase virtual tiene que cambiar radicalmente. Lo mismo, cuando vuelva a la universidad, no debería volver otra vez a recibir la clase del docente sentado,
y los alumnos sentados recibiendo, sino cómo generamos nuevo conocimiento y cómo generamos nueva discusión sobre la información que ellos deberían traer y consumir. Tal cual, Pedro, me gustaría tenerte de vuelta, pero justamente hablando un poco de la educación y todo el tema de las nuevas tecnologías. Creo que sería muy interesante esa charla. Sí. Así que te agradecemos muchísimo por estar en el programa y bueno, esperemos contar con vos para futuras... Cuenta conmigo, Giovanni, gracias. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Pedro Uribe, director de Microsoft para Latinoamérica. Qué gran... bueno,